Gracias por su atención, gracias por su compañía. No sé si esto tenga alguna importancia o no, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a usted, que nos ha acompañado con mucha frecuencia, que este es el programa número 75. El pasado pues, era tan igual como es este, pero era el número 74. Entonces, pues eso del sistema decimal a todos nos pone a hacer aniversarios y fechas, y gracias por acompañarnos. Y para no quitarle el tiempo y en asuntos que no tienen sustancia, vamos a lo realmente importante. Como usted sabe, está en este mes de febrero iniciándose un periodo más de actividades en la legislatura, y desde aquí, desde San Lázaro, vamos a conversar con un grupo de diputados sobre cuáles son las expectativas del trabajo legislativo en este periodo que recién comienza. Comenzaré por presentarle a usted a la diputada Marta Beatriz Córdoba, del Movimiento Ciudadano. Lo hice del lado de acá de la izquierda, por razones de la izquierda, y pues, primero las damas, y ya que andamos en esto, pues déjeme seguir con el desorden. Y está el diputado Ricardo Cantú, del Partido del Trabajo. Está aquí a mi derecha el diputado César Serna, y a la derecha de él, que no a la derecha mía, el señor diputado Alfredo Rivadeneira, porque no quiero herir ninguna susceptibilidad ni decir nada más que lo que estoy diciendo. Y bien, pues tenemos este menú de las cosas que se podrán analizar y sobre las cuales se podrá legislar en el periodo que comienza. Pero creo que a raíz de un anuncio muy reciente del presidente de la República sobre las modificaciones que él ha dispuesto en la Secretaría de la Función Pública, que como todos sabemos es una Contraloría con otro nombre, pues vale la pena hablar sobre esto, que el Partido Acción Nacional también ha insistido tanto sobre el tema de la corrupción. Quizás sea algo de lo más importante que se pueda desarrollar durante este periodo. También lo podríamos asociar con lo que ha ocurrido recientemente con la Comisión Especial para la Investigación de ese desastre dorado llamado Línea 12 del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Bueno, ya no les quito tiempo a los señores diputados. Diputada, cuéntenos, ¿qué van a hacer en este periodo? Bueno, pues primero que nada déjenme decirles que definitivamente que 2013 y 2014 han sido un referente histórico en el Congreso, con toda esta situación de las reformas aprobadas, estas reformas estructurales, en donde definitivamente se tienen que analizar específicamente. Sabemos que tenemos un retraso en este sentido, vemos reformas que no están funcionando. Eso lo hemos analizado como grupo parlamentario, y bueno, estamos hoy incluso ante un ajuste al presupuesto, y si nos ponemos a ver un presupuesto que fue aprobado y que definitivamente no coincide con la realidad del país. Nosotros como fracción, como Partido Socialdemócrata, refrendamos nuestra postura ante toda esta situación, ante la sociedad. Y bueno, los temas que nosotros tenemos en la agenda son precisamente abordar temas sobre seguridad pública, sobre el asunto de la guardería ABC en Sonora, sobre esta ley anticorrupción que tanto se habla y que tenemos este grave problema en México, en donde incluso vemos que a través del Ejecutivo Federal se ha reconocido que es un problema cultural. Entonces no podemos seguir por esta ruta y haciendo ver a nuestros jóvenes, a nuestras futuras generaciones, que el asunto de la corrupción es un asunto cultural. Tenemos que trabajar muchísimo en ello, pero desde las bases, desde el fondo de este tema, y sobre todo desde las instancias cupulares, porque este es un problema que se viene arrastrando de muchos años, pero que pues en los últimos tiempos se ha vuelto algo común. Tenemos también la situación de la incidencia delictiva que se está dando en todo el país, a lo largo y ancho del país. Tenemos estados, por ejemplo, por citar de donde yo provengo, el estado de Chihuahua, en donde la incidencia delictiva definitivamente está presente, está latente,
en los demás estados del país, en todas las entidades hay una incidencia delictiva que va a la alta. Entonces esto es algo que nos preocupa mucho como partido, como sociedad y como legisladores. Tendremos también en el asunto de las mujeres, ir previniendo de otra manera pues la violencia de género. Tenemos también en la agenda legislativa los derechos humanos, asuntos también sobre salud, y tenemos también que ver la situación del trabajo, de esta ley laboral también que no está beneficiando a los mexicanos, y sobre todo un tema muy importante que ha sido la reforma hacendaria en cuanto a lo que representa la economía y la recaudación fiscal en nuestro país. Bueno, y el capítulo también de la responsabilidad hacendaria, ¿no? Diputado Cantú, usted había dicho en programas anteriores que las reformas ni le gustaban, ni las había votado tal como otros hicieron la fracción del partido al que usted pertenece. Y bueno, ahora, ¿qué le espera a su grupo? ¿Qué piensa aportar? Si es para cambiar estas cosas o para incidir en las nuevas propuestas, o qué propuestas son las de ustedes para este periodo, donde, bueno, ahora que mencionaba la diputada esto de derechos humanos, parece que al gobierno de México no le fue nada bien ahora en Ginebra, sobre todo con el tema de los desaparecidos, la desaparición forzosa, en fin, como que son demasiados asuntos, todos de alta conflictividad, todos de alta explosividad, y bueno, y pues aquí está el Poder Legislativo viendo qué va a hacer en este lapso. Sí, bueno, nosotros lo que analizamos es que ya está por terminar esta legislatura, es el último periodo. La agenda siempre la impone pues los grupos mayoritarios, quien está en el Ejecutivo, que generalmente es el que tiene más diputados y senadores. Y pues lo que hemos visto es que la agenda que se nos ha impuesto no es la que surge de las necesidades del pueblo de México, sino son las directrices que se habían planteado en el Consenso de Washington, que tiene que ver con las privatizaciones, que tiene que ver con el abaratamiento de la fuerza de trabajo, con la reforma laboral, que tiene que ver con el asunto de extranjerizar nuestra economía a través de la explotación de nuestros energéticos, a través de empresas extranjeras. Y bueno, pues esto ha traído en los últimos 30 años estas políticas neoliberales un deterioro en las condiciones de vida del pueblo de México, que han repercutido de manera muy grave en los asuntos de seguridad, porque todos sabemos que si tenemos varios millones de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues son presa fácil de las conductas delictivas, del crimen organizado. Y por eso México pues está en una situación tan crítica que nosotros consideramos que es un desastre nacional, pero que vemos que el gobierno, en lugar de querer cambiar esta situación, persevera en las mismas políticas. El anuncio del secretario de Hacienda en el sentido de que el próximo presupuesto del siguiente año va a ser a partir de cero con asesoría del Banco Mundial, pues no es más que persistir en o profundizar más las políticas neoliberales. A diferencia de lo que está sucediendo en la mayor parte de Latinoamérica, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, la mayor parte de la población de Sudamérica ya puso un alto a las políticas neoliberales y pudieron revertir el asunto del deterioro del poder adquisitivo del salario, pudieron revertir los porcentajes de pobreza, y en México pues no, seguimos deteriorando nuestro salario, seguimos aumentando nuestros pobres, y bueno, es el rumbo que ahorita tenemos, que no es culpa del pueblo de México, porque es un desfase entre lo que quiere el pueblo y lo que hacen sus legisladores, porque recordemos que todas las encuestas decían que el pueblo de México no quería la privatización del petróleo
ni que intervinieran empresas extranjeras a explotarlo, y sin embargo aquí se votó que se hiciera. Acordémonos que en el 88 hubo una mayoría del pueblo de México que votó por un gobierno nacionalista encabezado por el ingeniero Cárdenas, y se cometió una caída del sistema, para nosotros un fraude electoral, y lo mismo sucedió en el 2006, donde el pueblo vota por un cambio, pero los fraudes electorales no han permitido que el pueblo ejerza su soberanía y se le dé un cambio a las políticas económicas y sociales que en los últimos años se han hecho en México. Entonces nuestra tarea fundamental es seguir tratando de parar estas políticas y estas leyes neoliberales, antipopulares, hasta donde nos sea posible, mediante la denuncia pública, porque los votos no los tenemos. Entonces, esa ha sido nuestra principal función en esta legislatura, que consideramos una de las legislaturas más perniciosas que ha tenido el pueblo de México en los últimos años, por la traición que se dio al entregar nuestros recursos energéticos, y bueno, pues vamos a continuar en esa lucha. Muy bien, diputado Cantú, muchas gracias. Bueno, pues como usted ve, ahí hay una revisión de lo que aquí ya se ha hecho, una previsión de que pues lo que se venga por delante irá posiblemente por la misma ruta, y todo esto se presenta cuando hay un personaje invitado aquí que no vino, y que se llama el precio del petróleo. Pero eso es lo que ha motivado todo este gran desajuste, y yo no le llamaría desbarajuste, pero algunos le llaman recorte, otros le llaman ajuste, y vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto vamos a una pausa, y después de esta regresaremos con los señores diputados Serna y Rivadeneira para que nos expongan los puntos de vista de las fracciones legislativas que representan aquí, ahora, en este diálogo, en esta conversación con usted. Regresamos.